Recordemos el problema. Entonces, el problema es, se trata de un montaje. Es decir, para notar la figura, estime el número máximo de vueltas que se puede aplicar a la tuerca en F, ¿sí? Del paso de rosca 0,6 milímetros. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, señor. Un mensaje todo raro. Bueno. Ok. Bueno. Lo que necesito garantizar es que sí, ahí está grabando. Listo. Bueno, continuamos. Vuelvo y repito. Entonces, el problema se trata del montaje que está en la figura de abajo. Lo que nos pide es calcular, el número máximo de vueltas que se debe aplicar a la tuerca en F. La tuerca, existe una rosca de 0,6 milímetros de paso a un hilo, ¿sí? A un hilo. Y ahora les explico en qué consiste eso. Considere un factor de seguridad de 1.2 afluencia y 1.5 rotura como criterios de diseño. Tenga en cuenta que el montaje consiste en una barra rígida ABC, la cual se apoya de un pasador acortante doble en A de acero y se suspende de dos cables DC de acero de media pulgada de diámetro y CE de acero de 1,5 pulgada de diámetro. Considere que los pasadores en D y E, aquí faltó en C, D y E trabajan acortante simple. ¿Sí? Ahí está el detalle del montaje. Nos faltaría las propiedades de los materiales. Entonces vamos a colocarlas por acá. De los materiales, entonces lo consultamos en la tabla de propiedades de materiales. Vamos acá un segundo. Ya un momento. Entonces consultamos en el libro la tabla de propiedades de los materiales. Entonces, por ejemplo, aquí está en el sistema americano, aquí está en el sistema, aquí tenemos las propiedades. Sistema internacional de unidades de medida, la primera sería el acero, y la cuarta tabla que está acá son las propiedades del aluminio, de diferentes tipos de aluminio. Entonces vamos a tomar esta tabla. ¿Listo? Y vamos a llevar esa tabla al documento. Pero antes le voy a quitar lo que no nos sirve.
Ya, un momento. Entonces dejamos exclusivamente el acero y el aluminio. Listo. Entonces volvemos acá. Aquí tenemos las propiedades de los materiales que nos interesan. En este caso, el acero. Ahí quedó un acero STM A36 y están todas sus propiedades mecánicas en el sistema internacional. Ay, del aluminio. Se me fue. Alcancé a tomar la del aluminio. Damos esto. Listo, ahora sí ya ahí está. Es como una aleación al 99% en aluminio. ¿Sí están viendo la tabla, muchachos? Sí, señor. Bueno, ok. Gracias. Entonces, vamos a empezar así ya con la solución del problema. ¿Qué sería lo primero que debemos hacer? Acuérdense del problema anterior. ¿Qué fue lo primero que hicimos? ¿Qué fue lo primero que hicimos, muchachos? Es una estructura, El análisis estático. es un análisis estático. Ese es el primer paso que nosotros vamos a seguir siempre para la solución de estos problemas. Entonces empezamos por el análisis estático. Listo. Entonces vamos a plantear, vamos a ese análisis estático. ¿Quién me dice cómo se empieza? Para el análisis estático, ¿qué hay que hacer? ¿Por dónde se empieza, muchachos? ¿Qué es lo que debo tener en cuenta en el análisis estático? Pues tenemos que plantear el diagrama de cuerpo libre del problema, ¿no es cierto? Entonces, para el diagrama de cuerpo libre del problema, ¿qué harían ustedes? ¿Qué dibujamos? Necesito que me participen, por favor. ¿Qué dibujaríamos, muchachos? Entonces, por ejemplo, esta línea no, esta barra rígida ABC la podemos simplificar, ¿sí? Aquí como una simple línea quebrada acá, ¿sí? Y el resto serían las fuerzas. ¿Cómo sería la presentación de las fuerzas? ¿Cómo se presentarían las fuerzas ahí? Necesito que me participen, por favor. Muchachos. Entonces, las fuerzas las vamos a representar como vectores dirigidos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las fuerzas ahí? Necesito que me vayan participando, por favor. Rápidamente. Vamos allá, primero esto por acá. Bloquémoslo aquí a un lado.
Ahí. Y vamos colocando la fuerza. Entonces, ¿qué fuerzas ven ustedes ahí? Rápidamente, muchachos. A medida que tensionamos la tuerca en F, ¿qué creen que va a suceder? ¿Qué fuerzas aparecen? La fuerza en D y E. ¿La fuerza cuál, perdón? Hay una fuerza, hay La unos fuerza en D y E. en la fuerza en DE, o sea, hay dos cables, ¿verdad? Un cable DC y el cable CE. Entonces, el cable, los cables, una aclaración, los cables no trabajan a compresión, ¿no? Los cables solamente trabajan por tensionamiento, ¿sí? Entonces, las fuerzas, los cables solo trabajan por tensionamiento, entonces las fuerzas de tensión se dibujan saliendo del diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a ver, entonces, el cable CD se va a tensionar, ¿sí? Entonces, eso significa aquí vamos a tener una fuerza. Aquí vamos a tener una fuerza. ¿Qué fuerza sería? ¿Cómo llamaría esa fuerza? Pongámosle nombre acá. CD. La fuerza que va, el cable, la primera es la vertical, ¿no? El cable CD, ¿sí? Entonces aquí vamos a colocar fuerza CD, ¿sí? Fuerza CD, que es el cable vertical. Luego va el cable inclinado. Sería aquí. Ahí. ¿Qué fuerza es esa? Vamos a tener una nomenclatura, ¿no? Entonces, fuerza que va de C hacia E, ¿sí? De fuerza el cable C. ¿Qué más debería ir? ¿Qué más debería ir, muchachos? Rápidamente. La fuerza del tornillo. La fuerza que produce la barra FC a medida que aplicamos, ¿sí? En el extremo hay una rosca, ¿no? Entonces, ¿qué creen que va a suceder? A medida que nosotros apretamos esa tuerca en F, ¿qué le va a ocurrir a la barra? A la barra FG, ¿qué le va a ocurrir? ¿Se tensiona? ¿Qué le ocurre? ¿Qué va a ocurrir, muchachos? Va a quedar algo como esto, ¿sí? Entonces aquí esa fuerza, digamos que esta es la fuerza de la barra FG. Fuerza de la barra FG. ¿Qué otras fuerzas? Profe, yo tengo una reacción en el apoyo. ¿Ah? Es correcto. El apoyo A, ¿cómo serán las reacciones en el apoyo A? ¿Cómo son las reacciones en el apoyo A? Aquí necesito que me participen mucho, por favor. ¿Hacia la derecha? Puede ser a la derecha, puede ser a la izquierda. Ahí va a haber una, ¿cierto? Y solamente esa. Aquí esta sería, es un apoyo, ¿no? Es un articulado. Entonces aquí habrá una componente en X. ¿Y qué más? Y la componente en Y. Debe haber una componente en Y. Necesito que repasen estática, ¿sí? Entonces aquí colocamos la siguiente componente. En este caso es la componente AY. Entonces ese sería el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Bueno, aquí tenemos diagrama de cuerpo libre. ¿Cuántas incógnitas quedan hasta ahí? Por ejemplo, tenemos
todas las fuerzas son desconocidas, ¿verdad? Entonces, a X a Y son 2, y las 3 barras son 3, da un total de 5 incógnitas. Y lo máximo que nosotros podemos plantear son ¿cuántas ecuaciones de equilibrio? ¿Cuántas ecuaciones de equilibrio, muchachos? Profe, y el peso de la barra no Lo estamos cuenta ahí. considerando así, voy a colocarlo como una, voy a colocarlo ahora aquí en el dato de, pues en el enunciado del problema, como una anotación en donde vamos a expresar el peso de la barra. Pero sí, o sea, sí podríamos considerar que la barra tiene un peso y tenerlo en cuenta, ¿no? Pero aquí pues no lo vamos a considerar. No va a hacer mucha la diferencia. Bueno, básicamente eso. ¿Qué sigue ahora? Una vez que tengo en mi diagrama de cuerpo libre, ¿qué sigue, muchachos? Van pensando qué sigue. Aquí voy a tener una línea de referencia. Mientras hago el dibujo, vayan pensando qué sigue. Sumatoria de fuerzas. Es correcto, eso se llaman las ecuaciones de equilibrio, ¿no? Entonces ya un momento, aquí sería 38, tenemos 38 grados y las distancias son 1,8, 0,8 y 1,9. 1,8, 0,8 y 1,9. Aquí. Vamos a colocar las distancias. Unos 8 metros, 0,8 y 0,9 metros, ¿qué dije? Perdón, 1,9. Listo, eso es. Listo, muchachos. Entonces, planteemos esas ecuaciones de equilibrio. De equilibrio estático. Ahí está. Entonces, vamos con la primera. ¿Cuál sería la primera? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, ¿cierto? Entonces, ¿cómo quedaría? Rápidamente. Los escucho, muchachos. Es muy sencillo. Rápidamente. AX Sí. Tenemos a X. Más coseno de, más FC de coseno de 38 grados. Fuerza C. Coseno de 38. Igual a 0. Perfecto, gracias. Vamos ahora con la siguiente, sería sumatoria de fuerzas en Y. ¿Cómo quedaría? AY más fuerza CD Bien. más fuerza C seno de 38 Fuerza C menos de 38. fuerza FG Fuerza FG. igual a 0. Perfecto. Y ahora viene la tercera ecuación de equilibrio, que es sumatoria de ¿qué? Sumatoria de momentos. ¿Qué punto van a escoger? ¿Dónde está la reacción, profe? Yo por ejemplo, sí puede ser, pero por experiencia, por ejemplo, ¿qué pasa si hacemos momentos espera un segundo aquí que me hizo falta algo? Ya, espera un segundo. Que no tengo la nomenclatura.
A, B, F y C, ¿no? A, B, F y C. Pero coloquemos las nomenclaturas para que nos entendamos. Este es A. Entonces, este es B. ¿Este cuál es? F, F y C. F y C. Profe, ahí también donde tienes puesto el 1.8, si mal no estoy, es 1.9 por el gráfico de la izquierda. Sí, copié mal. Ah, es que como que borroso, sí, porque lo copié, ya lo hizo. Ya, sí, 1.9. Sí, tiene toda la razón. Ahí sí estoy mal. Gracias. Sigamos acá. Entonces aquí es 1.9. Corregimos. Gracias, muy amable. Muy bien, 1.9. Ahora sí, muchachos. Entonces viene la ecuación de momentos. ¿Dónde vamos a plantear la ecuación de momentos? Entonces, alguien decía, bueno, podemos escoger el punto A, ¿sí? Incluso uno puede escoger un punto externo a cualquiera de esos puntos de la estructura, ¿no? No pasa nada, vaya. Vamos a llegar a una ecuación total que va a estar permitida. Pero si ustedes observan, si yo hago momentos en C, me voy a ahorrar los senos y los cosenos, lo cual me va a reducir las ecuaciones de equilibrio. ¿Sí me entienden? Van a quedar más sencillas. Entonces, si hago momentos en C, me va a quedar más fácil. ¿Sí me entendieron? ¿Me entienden por qué? Porque si yo hago momentos en A, listo, está bien, pues porque ahí llegan dos incógnitas, pero voy a tener que considerar los senos y los cosenos de las componentes. En cambio, si hago momentos en C, se me va a simplificar aún más la ecuación. ¿Sí? Tratar siempre de buscar pues, el camino más sencillo, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría? Al hacer momentos en C, rápidamente. Ah, aquí me falta, perdón, aquí falta un detalle. Me falta aclararles que siempre en la ecuación de momentos, pues siempre hay que plantear un giro, ¿no? Aquí. Aquí esto. Entonces aquí nosotros tenemos que decir, tenemos que poner un signo a ese giro, ¿no? Listo. Ahí sería. Listo, muchachos. Ahora sí, vamos a hacer momentos en el punto C y ya hemos dicho que el giro antihorario es considerado un giro positivo, ¿no? Ahora sí, lo escucho. Rápidamente. Hacemos momentos en C. Empecemos por allí. Rápido, muchachos. Y por 1,9 más 0,8. Tienen que mirar el giro, el giro. Cómo va el giro? Mire que estamos haciendo momentos alrededor de C, ¿no es cierto? Si aquí está el punto C, mire que AY, si hace esto, termina girando en este sentido alrededor de C. Entonces el giro es positivo o negativo. Si hace Negativo. esto, es negativo. O sea, ustedes pueden exagerar. Como AY va para arriba y el centro de giro es C, entonces AY va a terminar girando alrededor de C. ¿Sí? Entonces va quedando girando negativo. Entonces sería menos 1.9 más 0.8 por AY. Ajá. Vamos con AX. Rápidamente. Rápido, muchachos, por favor. Necesito que, o sea, yo lo de menos decirle es tanto, pero necesito que ustedes me participen.
con AX, como que no les dé pena si se equivocan, no pasa nada. O sea, simplemente a donde se deben preocupar es el día del examen, pero aquí no. Haría menos Sí, 1.9 perfecto. 1,9 ¿qué? o 1.9 Por, por AX. perfecto, eso va muy bien. ¿Cuál sigue? Una fuerza FG va hacia abajo, pero termina siendo esto, alrededor de cero. La positiva más Ah, sí, sería 0.8 por sí. Fuerza FG. Listo, ¿cuál sigue? El momento que producen las fuerzas CD y CE. ¿Qué momento es? ¿Cómo quedaría? Rápidamente, el Pues momento. 0, ¿Cuánto? 0 porque está ahí el punto. Es correcto. ¿Está claro eso? O sea, como las fuerzas pasan por el punto donde estoy haciendo momentos, las dos fuerzas, tanto CD como CE, al pasar por el punto no tienen capacidad de producir giro, ¿sí? Entonces simplemente cero. Muy bien, eso está muy bien. Entonces ya tenemos nuestro diagrama, ¿qué? Nuestro diagrama de cuerpo libre y las correspondientes ecuaciones de equilibrio, ¿sí? Listo. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Desean aclarar? No. Bueno, una vez que ya he hecho eso, ¿qué seguiría? Acuérdense cómo fue el problema anterior. Chequeo de esfuerzos. Bueno, así que espera un momentico ya. Bueno, aquí, bueno, sí. Aquí vamos a hacer un pequeño cambio. Resulta que, pongan atención a este detalle, resulta que tenemos ¿cuántas ecuaciones? Tenemos en total 3 ecuaciones de equilibrio. Incógnitas tenemos 3 por acá y 2 aquí, serían 5. Es decir, hay más incógnitas que ecuaciones. Por lo tanto, estos problemas, quiero que pongan mucha atención aquí. Entonces, hasta este punto, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño análisis. Análisis del problema, ¿sí? Análisis del problema. Entonces, diríamos lo siguiente, puesto que hay más variables que ecuaciones, este problema no tiene, ¿sí? Solución, ¿sí? Estática. Y es considerado un problema hiperestático. Es considerado un problema hiperestático. Entonces, siempre que les ocurra eso, pues tenemos que plantear, en ese caso, unas ecuaciones adicionales. ¿Sí? Diríamos así. Entonces, hay más, hasta este punto a donde vamos, hay más variables que ecuaciones. El problema no tiene solución estática y será considerado un problema hiperestático. ¿Sí? Un problema hiperestático. O sea, este problema con solo teoría de estática no tendría solución. ¿Sí? Entonces, siempre que vaya eso, entonces vamos a una siguiente etapa, siempre que ocurra eso, vamos a una siguiente etapa que se llama, vamos a considerar las ecuaciones de, pero antes que eso, vamos a considerar ecuaciones de elasticidad. Ecuaciones de elasticidad. ¿Qué dice la ecuación de elasticidad? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. A medida que
Pero antes que nada, antes que eso, vamos a considerar algo que es la geometría. Geometría del problema. ¿En qué consiste la geometría del problema? Entonces ya les explico exactamente en qué consiste eso. Entonces, llevamos toda esta gráfica a este lado. Entonces, muchachos, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como la barra ABC es rígida, ¿sí? Es una barra rígida, ella va a permanecer indeformada. Pero observen algo importante acá. El punto A es un punto fijo, es un punto de apoyo del soporte. Entonces, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Entonces, geometría del problema. Entonces, aquí asumimos las deformaciones de los materiales en estado elástico. ¿Sí? Entonces, bajo esas condiciones, nosotros debemos tener en cuenta que se debe cumplir, ¿sí? Acuérdense de la teoría de la curva de esfuerzo de deformación, ¿sí se acuerdan? Entonces, existe una zona elástica en la cual los materiales presentan ese comportamiento elástico cuando las fuerzas no superan las fuerzas de fluencia y menos las fuerzas de rotura, ¿sí? Entonces, cuando en esa situación vamos a considerar que los materiales se van a deformar en forma, digamos, en condición elástica, ¿sí? En estado elástico, que es lo que hemos dicho acá. Entonces, lo que vamos a plantear es que a medida que yo voy enroscando en F, lo que va a suceder es lo siguiente. Esta barra va a rotar en torno al punto A, ¿sí? Entonces, esta barra ABC va a quedar, voy a exagerar las distancias, ¿sí? Voy a exagerar los giros. En la realidad, esos giros son muy pequeños, ¿sí? Son muy pequeños. Entonces, como A es un centro de rotación, entonces lo que voy a considerar es que a medida que yo voy roscando en F, el punto F va descendiendo, ¿sí? Va descendiendo, voy roscando y sigue girando, ¿sí? Y vamos a exagerar, o sea, una recomendación, exageren esas deformaciones, aunque ellas sean milimétricas, ¿sí? Para poder encontrar las relaciones de deformación, digamos así, ¿no? Listo. Entonces, quiere decir que, pero entonces antes lo siguiente. Antes el punto A estaba aquí y permanece ahí, el punto B va a pasar a otras posiciones, ¿sí? Entonces lo que va a ocurrir es lo siguiente. De nuevo aquí, entonces decimos, como A es un centro, es un punto de apoyo, es un apoyo, entonces la barra va a empezar a rotar, ¿sí? Listo. Eso es lo que va a ocurrir. Pero voy a sacarle una copia de esto para que nos muestre dónde estaba antes. Cambiamos aquí el color. Listo. Y vamos a colocarla en la posición en la que estaba antes, ¿sí? Listo. Entonces, la posición en rojo es la posición donde estaba antes la barra. O pues cambiamos más bien. Que quede en negro donde antes estaba, ¿sí? Vamos a dejarla ahí. Y así. Entonces, la posición en negro es la posición donde está originalmente la barra y la posición en rojo es la posición ya rotada, ¿sí? Entonces, hagámosle. Listo. Este es el punto F. Y aquí tenemos el punto C. Entonces, el punto A, antes y después de la rotación de la barra, ¿dónde quedó finalmente? En el mismo lugar.
En el mismo lugar porque es un punto de rotación, ¿sí? Es un apoyo, es un soporte y luego va a permanecer en el mismo sitio. El punto B estaba en este sitio, ¿sí? En esta esquina y pasa aquí. Entonces vamos a decir que esa es la posición B', ¿sí? El punto F, aquí pongan atención por favor, vamos a poner mucha atención a este detalle y necesito que comprendan muy bien esta parte, ¿sí? Que estamos analizándolo solo la geometría, ¿sí? Solo la geometría, entonces voy a quitar las fuerzas. En este momento las fuerzas no nos interesan. Brief. Entonces, igualmente acá. Entonces, pongan mucha atención, por favor. Vamos a hacer de ahora en adelante, esta es una recomendación, ¿sí? Vamos a colocar aquí, esto es lo que se llama aproximación, ¿sí? Del problema, aproximación del problema. Entonces, quiero que pongan mucha atención a lo que les voy a explicar. Vamos a suponer que tengo una barra acá rígida, ¿sí? Una barra rígida que va de este punto, de este extremo a este extremo, ¿sí? Pongámosle nombres aquí. Digamos que es un punto P1 a este punto P2. P2, listo. Entonces, asumiendo que la barra P1, P2 es rígida y rota sobre el punto, ¿sí? Sobre el punto P1 y digamos los ángulos de giro son pequeños, consideramos que las rotaciones son perpendiculares a los radios de giro. Esto es válido. Esto es válido para rotaciones cuyos los ángulos de giro son bajos. No les olvide eso, ¿no? Aquí. Entonces, ojo con esto. Entonces, lo que ocurre realmente es lo siguiente. Vamos a hacer aquí la simulación. Entonces, este sería el radio de giro. Vamos a asumir, en este caso, vamos a asumir que P1 es un punto fijo, ¿sí? Si esta barra rota alrededor del punto P1, entonces terminaría por acá, ¿sí? ¿Me explico? O sea, terminaría por aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso significa que el punto P2 realmente terminaría acá, ¿sí? Y ese sería, vamos a decir que es el punto P2'. Pero estos ángulos de rotación son realmente pequeños, ¿sí? Son realmente pequeños. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Quitamos esto. Entonces ahí es donde viene la aproximación y esto lo hacen en todos los temas, en todos los libros, ¿sí? Todos los autores coinciden en lo mismo, ¿sí? En la misma aproximación. Entonces, observen lo siguiente. Como la barra P1, P2 es rígida, ella no va a cambiar sus dimensiones, va a tener la misma longitud, por lo tanto se comporta como el radio de ese círculo que tiene centro en P1. Pero
eso haría que el problema se volviera muy complicado, ¿sí? Las ecuaciones se volverían no lineales y serían difíciles de plantear. Entonces, lo que recomiendan los autores es hacer lo siguiente. Se traza una perpendicular al radio de giro, como el centro de giro es P1, P1, P2 se convierte en radio de giro, ¿sí? Entonces, vamos a decir acá que P1 y es centro de giro y este sería un radio de giro, ¿sí? Un radio R. Entonces, P1, vamos a decir aquí, P1 es un centro, ¿sí? Centro de giro, ¿sí? Es P1, mientras que este R, la distancia P1, P2, es lo que vamos a llamar radio de giro, ¿sí? Radio de giro. Listo. Entonces, lo que hacemos es trazar una línea perpendicular al radio de giro en su posición original. Entonces, aquí voy a decir, esta es una línea perpendicular, aquí. ¿Listo? Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Aparte de aquí de P2, entonces mire, no es mucho el error que se va a cometer si yo hago lo siguiente. Aquí, vamos a alargar aquí esta línea. Ahí, ay Dios. Ya. Entonces muchachos, miren. Fíjense que ese ángulo que estoy dibujando aquí es bastante grande ya, que está alrededor de los 30 grados. Más sin embargo, el error que se va a cometer no es mucho, ¿sí? Y en la realidad esas deformaciones son milimétricas, entonces los ángulos son súper bajos, del orden de 1 grado, por mucho, no llegan a más, ¿sí? O sea, son deformaciones muy pequeñas en las estructuras, en la vida real, ¿sí? Y comportamientos reales. Entonces quiere decir que no vamos a considerar, o sea, este sería el punto que está aquí, esta posición que está acá, esta sería la posición final real, ¿sí? Pero entonces lo que nosotros hacemos es asumir que el giro ocurrió a 90 grados, ¿sí? ¿Sí me entienden la idea? Muchachos, necesito que si no están entendiendo, me pregunten. ¿Está entendido todo? Necesito que esto me lo entiendan bien porque ese es el fundamento de lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, mire, yo asumo que aquí hay un giro a 90 grados, ¿sí? Asumo eso, ¿sí? Aquí propongo que el giro se produjo a un ángulo de 90, perdón, aquí sería 90 grados, ¿sí? Entonces, con la posición P2, la posición del punto P2, que debería ser acá, realmente se asume que queda aquí. Y el error no va a ser mucho. ¿Entienden? ¿Entienden eso? Y el desplazamiento de P2 a P2' lo vamos a llamar el desplazamiento delta, ¿sí? Entonces, ese sería copiar acá. Este sería este punto que está acá. Aquí. Esto sería el desplazamiento. Vamos a llamarlo aquí delta. Delta. ¿Sí? Así. Entonces, este delta queda a 90 grados con el radio de giro. Necesito que me pregunten si no están entendiendo. ¿Quedó claro? ¿Sí quedó claro, muchachos? Sí, señor. Ok, bueno. Si alguien no está entendiendo, no le dé pena preguntar y espero que no estoy entendiendo. Listo. Entonces, mire lo que ocurre. Mire las aproximaciones que vamos a hacer. El punto B, como la barra rota, el punto B va a quedar aquí arriba, pero entonces yo lo que digo es, bueno, no, voy a considerar que el punto B rotó a 90 grados, como el centro de giro es A, el radio de giro es AB, ¿cierto? Entonces vamos a considerar que el punto B no quedó acá, en esta posición, sino que quedó por aquí, ¿sí? Y aquí entonces voy a decir lo siguiente, esta distancia, aquí recortamos. Entonces, el delta del punto B es esta distancia que está aquí, ¿sí? Entonces, aquí, digámosle... Esta distancia voy a llamar así, delta de B, ¿sí? La distancia que va de acá a acá. Y asumimos que el punto B no quedó en la posición roja, sino que quedó aquí en esta esquina. ¿Me entienden? O sea, vamos a asumir que el punto B quedó aquí. No arriba en la posición roja, sino aquí abajo.
Y vamos a decir, vamos a aproximar y vamos a decir que el punto B terminó en la posición B' en negro, ¿sí? Cuando realmente debería ser la posición rojo, ¿sí? En la esquina roja. Pero no hay mucho el error que vamos a cometer. ¿Entendieron eso? Y vamos a asumir que la barra rígida total giró un ángulo acá, ¿sí? Aquí. Aquí, sí, eso es. A ver, aquí un momento. Listo. Entonces voy a considerar que hubo una rotación de un ángulo teta ahí. Listo. Esa sería la rotación. Y los libros acostumbran a utilizar aquí abajo, en lugar de decir D, lo van a llamar delta. ¿Sí? Delta. Listo. Ahí sería delta de B. ¿Sí? Profe, una pregunta. A ver. Delta de B no quedaría en esa parte al otro lado, ¿no? No en la base. Delta B es esta distancia que hay de este punto, pero le voy a dibujar. Sí, aquí, el pero punto B al punto B'. Es correcto, o sea, el punto B se encontraba en la posición donde está el círculo inicialmente y vamos, o sea, la posición real es la posición que está en la esquina roja, ¿sí? O sea, en esta esquina es donde de verdad quedaría, ¿sí? Porque ustedes ya lo saben, la pusimos a rotar y quedó ahí, pero no, entonces en resistencia de material lo que nosotros hacemos es suponer que aquí se presentó un giro a 90 grados y el punto B no terminó arriba, sino que terminó aquí, ¿sí? En la posición B', donde está el otro círculo. ¿Está entendido eso? ¿Sí? Necesito que me entiendan eso, por favor. Si no entienden, pregunten, no es de pena preguntar. Esa es mi función, precisamente, explicarles lo que ustedes me entiendan, ¿sí? Listo, muchachos. Espero que hasta ahí esté claro, que entiendan todo. Bueno, ahora, el punto F estaba en esta posición y va a quedar en otra posición, pues totalmente distinta. Entonces, utilizo la misma estrategia, muchachos. Trazo la línea, o sea, desde el centro de giro, trazo una línea hasta el punto F, que era aquí donde estaba, ¿sí? Y ahora trazo una perpendicular al radio de giro. Entonces digo aquí, línea de aquí a este punto perpendicular al radio de giro, ¿sí? Este va a ser el radio de giro y lo desplazo al punto F, ¿sí? Acá. Aquí está el punto F. Listo. Ahora hago lo mismo. Pongan atención acá. El mismo ángulo que rotó la barra, esta barra que está en rojo, entonces vamos a suponer que rotó exactamente el mismo ángulo acá. Entonces vamos a sacarle una copia de esto. Aquí. Y le decimos aquí. Espere. Ahora me enredé. Entonces, el mismo ángulo que rotó este radio de giro AB va a ser el mismo ángulo que va a rotar el radio de giro AF. Entonces aquí digo línea de aquí hasta este punto y lo alargo. ¿Sí? Alargo esa línea. Hasta allá. Aquí vamos a medida por aquí. Y esta aquí y hagámosla más pequeña. Listo. Perdí una medida, aquí se hizo la otra. Ya, ahí está. 1,9 que va aquí. 1,9 aquí. Y 0,8 por este lado. Listo. Entonces aquí decimos igual, recortar. Esta línea, bueno, listo ya. Entonces, el punto F
Realmente, si nosotros fuéramos exactos, debería quedar trazando el círculo. ¿Sí? Si trazamos el círculo acá, el punto F debería quedar por aquí, pero nosotros estamos asumiendo que quedó aquí, en esta esquina. ¿Sí lo ven? Entonces no es mucho el error que se comete. Entonces lo que vamos a decir, que el punto F quedó aquí, en esta posición, aquí, en esta esquina, justo esta esquina, ¿sí? En ese quiebre. Entonces aquí sería F'. ¿Está claro hasta ahí? Y vamos a decir que lo que se desplazó desde la F de la posición inicial hasta la posición final prima es el delta de F, ¿sí? Entonces esto es delta de F. ¿Está claro hasta ahí, muchachos? Profe, una pregunta. ¿Exactamente dónde queda el punto? ¿Sobre la línea roja? Sí. Ya por fuera de la línea. O sea, sí, observen que como la barra ABC, perdón, la barra ABC es una barra rígida, entonces quiere decir que el punto F pertenecía a la barra, quiere decir que finalmente va a quedar en la línea roja, o sea, va a quedar en este sitio, pero le digo ya, vamos a dibujarlo como es. Círculo, hacemos el círculo aquí, ¿sí? Y lo trazamos acá, hasta ahí. Entonces quiere decir que quedaría aquí en esta intersección. O sea, el punto F, que lo dibujamos acá, no debería ser ahí, sino en la intersección sobre la línea roja. ¿Sí lo ven? Luego el error que se comete, y como estas medidas son muy milimétricas, el error que se comete es muy bajo, muy pequeño. ¿Entienden? Si uno no hiciera eso y colocara la posición exacta, las ecuaciones se volverían extremadamente complejas y difíciles de resolver. Entonces lo que decidieron desde el punto de vista de la ingeniería es hacer a esto se le llama en Colombia le llama machete, ¿sí? Es un machete, pero es un machete elegante, aceptado por el mundo de la ingeniería, ¿no? Es una aproximación, suena más elegante, ¿me entienden? Bueno, preguntas hasta ahí, muchachos. Entonces ahora nosotros tenemos que, entonces observen lo siguiente, este ángulo que está acá es este mismo, ¿sí? Es este mismo. ¿Por qué? Porque todo rotó rotó como un solo conjunto. Luego el ángulo de rotación tuvo que haber sido el mismo, ¿sí? Eso es. Entonces, ahora de aquí nos sale, de esa geometría, aquí, bueno, ¿cuántos giros de esto yo debo considerar? Debo considerar donde hayan fuerzas, ¿sí? Donde hayan fuerzas. Entonces, por ejemplo, yo sé que existe una barra aquí que llega a este punto con una fuerza A, entonces yo debo considerar esta geometría. Pero también existen unas barras que llegan al punto C. Luego también debo considerar esa geometría. También hago lo mismo en C, ¿sí? El mismo proceso. Entonces, me dicen qué debo hacer. A ver cómo sería. Muchachos. ¿Cómo sería? Sería pasar una línea de AC, que sería el radio de giro. Es correcto, es el radio de giro. Entonces el centro de giro es A, entonces paso el radio de giro de A a C. Eso es lo que debo hacer. ¿Y ahora qué debo hacer? Trazar la perpendicular, entonces línea de este punto hasta la perpendicular. ¿Y qué hago con esa perpendicular? ¿A dónde la llevo? Al punto C. Al punto C. Entonces desplazo esta perpendicular y la coloco en el punto C. ¿Qué hago ahora? Ahora tengo que mirar cuánto se desplazó al punto C, ¿sí? Entonces aquí yo digo, bueno, yo necesito saber cuál fue el desplazamiento o el delta del punto C. Entonces, ¿cómo encuentro el desplazamiento del punto C? Tenemos que hacer una proyección con el ángulo, que tiene que ser el mismo, el ángulo teta. El ángulo tiene que ser exactamente el mismo, entonces lo que voy a hacer es esto. Segundo, le saco una copia a esto, ¿sí? Y simplemente lo alineo con la nueva radio de giro, ¿sí? Alineado. El centro sigue siendo el mismo sitio, pero este lo alineo con esta barra, ¿sí? Y ya, listo, ahí quedó. Ahí se confunde un poco, ¿no? Entonces, hacemos. Voy a escalar aquí. Espera, a ver. Hago para que quede más. O sea, realmente queda aquí en esta esquinita, ¿sí? Entonces me toca, voy a hacerle aquí una línea de aquí
Aquí, realmente es ahí, o sea, se confunde con la otra, ¿sí? Y alargamos esa línea, ¿sí? Aquí le decimos alargar esta línea hasta este punto. No lo haces porque no alcanza, aquí toca extenderlo más. Hasta allá. Listo. Esta línea es la que hay que alargar. Hasta allá y recortamos. Entonces, el punto C que estaba acá, ¿sí? Se va a considerar que termina acá. Mira donde realmente debería estar, en esta esquina, ¿no? Pero nosotros vamos a decir que termina aquí en la posición, en negro. Entonces aquí le decimos que la posición del C final es aquí, ¿sí? Y esta es la posición C', ¿sí? Por lo tanto, la distancia que recorrió C, la distancia que recorrió de C a C' es el delta de C. ¿Preguntas? ¿Preguntas, muchachos? ¿Hasta ahí? ¿Nada? ¿Está todo claro? Bueno. Entonces ahora, muchachos, viene lo siguiente. Ahora vienen las relaciones geométricas que van a ver ahí, ¿sí? Falta otro detalle. Vamos a mirar, o sea, estas serían las relaciones, en este caso serían las geometrías del problema. Aquí vamos a colocarlo aquí un poquito más grande. Entonces estamos ahí, en geometría del problema, ¿cierto? Y llegamos a estas deformaciones, ¿sí? Bueno, ahora viene lo siguiente. Ahora tengo que encontrar, la siguiente parte es encontrar la geometría en torno a esos centros de giro. Y ahora tenemos que encontrar la geometría de las barras propiamente, de cada una de las barras. Entonces, en este caso nosotros tenemos, una barra que es la barra FG, va una, la barra de los cables DC van dos y el cable S. Entonces tengo que hallar la geometría de esta barra FG más la geometría de los cables de los dos cables DC y S, ¿sí? La de esos dos. Comparadas con los deltas de cada uno de los puntos, ¿sí? Con los deltas de cada uno de los puntos. Entonces, vamos a analizar bien acá. Entonces, por ejemplo, empecemos por esto. Aquí. Esta sería, digamos, la barra vertical. En F, ¿sí? Entonces, miren lo siguiente, muchachos. Voy a hacer lo siguiente. Esa es la barra que tiene la rosca, ¿sí? Que tiene rosca, la barra FG, F arriba, G abajo, ¿sí? F arriba y G abajo. Entonces, tengo la barra acá, entonces digo que este punto, entonces este es el punto F y este de aquí abajo es el punto G. Entonces aquí tenemos, aquí tenemos E, este es F, y observen algo importante acá. Esto es un apoyo, ¿sí? Está empotrado en el piso, en el suelo. Por lo tanto, este punto que está acá en la parte de abajo es un soporte, ¿sí? Es un soporte. Entonces lo consideramos acá. Entonces vamos a decir que aquí este punto está fijo, no se va a mover, ¿sí? No se va a mover de ahí. ¿Por qué? Porque ese es el, digamos, es el suelo, ¿sí? Ahí está. Y ese punto va a permanecer quieto. Listo. Luego, si va a haber movimiento, ¿quién se mueve? Durante el desplazamiento, el punto que se va a mover es F o G. F. F se va a desplazar, se va a mover, ¿sí? Y va a quedar coincidiendo con la barra rígida que está rotando, ¿sí? Entonces, pongan atención.
Cuando voy a hacerle esta pregunta y necesito que me la contesten lo mejor que puedan. Observe lo siguiente. A medida que yo empecé a rotar la tuerca en F, el punto F empezó a bajar, ¿cierto? El punto F empieza a bajar. Listo. Al rotar o al apretar la rosca en F, ¿sí? La tuerca en F, cuando empiezo a apretarla, el punto F empieza a bajar, ¿sí? Porque obviamente estoy apretando y empieza a bajar. Pregunta, ¿la barra FG durante el proceso de apretado se está tensionando o se está comprimiendo? ¿Qué creen que pasa? Tensionando, ¿no? Se está tensionando porque es más, esa barra es muy larga, una barra muy larga a compresión no trabaja, no hace absolutamente nada, ¿sí? Me explico, pongan atención a este detalle, necesito que lo entiendan muy bien, ¿sí? Entonces, y es como si tuviese esta situación, imagínense esta situación, ¿sí? Entonces yo le puedo aplicar tensión y ella soporta, ¿sí? Pero si yo le aplico compresión, mire lo que le ocurre, no hace absolutamente nada, a compresión es como si no existiera, pero si yo le aplico tensión, ella trabaja, ¿sí? Los elementos que son muy largos, ellos trabajan súper bien a tensión, ¿está claro? Pero si yo les aplico compresión, no hace absolutamente nada. Necesito que eso lo dejen muy claro, ¿sí? Entonces, volvamos aquí al problema. Entonces, vamos a hacer esa anotación también, ¿sí? Entonces, es importante dejar claro eso, ¿sí? Aquí vamos a colocarlo como una nota, ¿sí? ¿Cuál sería la nota? Los elementos muy largos, ¿sí? Trabajan a tensión, ¿sí? Trabajan a tensión. Y su participación a compresión es despreciable. En el caso de los cables, ¿sí? De los cables, cables, coma, estos no trabajan, ¿sí? A compresión. ¿Está claro? En el caso de los cables, un cable a compresión no hace absolutamente nada, ¿sí? Eso lo sabemos todos. De forma intuitiva lo sabemos. A ver acá, este es este elemento que tengo aquí. Esto es un cable, ¿sí? Si yo lo tensiono, él trabaja, ¿sí? Él trabaja. Hasta que no, digamos, si se rompe, bueno, ya es otra cosa, ¿no? Ya deja de funcionar. Pero mientras no se rompa, él está transmitiendo tensión. Si yo lo comprimo, no hace absolutamente nada. Quiero que eso les quede muy claro porque eso es fundamental para resolver el problema. Si no tienen estos conceptos claros, pues van a aplicar mal las ecuaciones, ¿sí? ¿Quedó claro esa nota, por favor? ¿No entienden? Entonces, ahora volvamos a la pregunta de acá. Si la barra FG al enroscar en F se está tensionando, entonces ¿por qué el punto F termina abajo? Necesito que analicen eso. ¿Por qué creen que el punto, si la barra FG, cuando yo empiezo a roscar la tuerca que está en F, la barra se está tensionando? Y si la barra se está tensionando, ella tiene que elongarse, ¿sí? Tiene que aumentar su longitud. Entonces, ¿por qué el punto F termina abajo? Sería la pregunta. Porque estamos tomando el punto F en la barra y no en el tornillo.
Los dos se van a mover al tiempo. O sea, a medida que usted empieza a roscar, tanto la barra como, como la tuerca, los dos van a quedar siempre en contacto. ¿Sí? Entonces, esa no sería la solución. Analiza por qué. Ya ven. Entonces, pongan atención, aquí vamos a aplicar algo que se llama, esto lo utilizamos todo el tiempo en resistencia de materiales. Vamos a aplicar algo que se llama principio de superposición. Necesito que me entiendan muy bien todos estos conceptos, por favor. Entonces, vamos a aplicar aquí algo que se llama principio de superposición. Es lo que da la respuesta al problema. Entonces, pongan atención qué fue lo que ocurrió. Como la barra FG se está tensionando, entonces la barra al tensionarla va a quedar aquí arriba. La barra al tensionarla, ella se va a alargar esta distancia. ¿Sí? Ya un segundo. Aquí. Entonces pongan bien atención, necesito que entiendan bien esto. Entonces lo que va a ocurrir es que la barra, cuando la tensiono, ella sube hasta acá. ¿Sí? Ella se está, y la barra realmente se está estirando. ¿Sí? Pero va a ocurrir lo siguiente. Vamos a trazar aquí unas líneas adicionales. Resulta que al tiempo, mientras, o sea, aquí este primera, vamos a llamarlo aquí, este primer efecto va a ser, va a llamarlo así, delta o la deformación de la barra FG, ¿sí? Es lo que la barra FG se deformó. Vamos a colocarlo aquí. Deformación de la barra FG. O sea, la barra FG realmente se estiró, ¿sí? Ella aumentó su longitud. Pero mientras la barra se estiraba, al tiempo estaba ocurriendo el roscado, ¿sí? Se estaba ocurriendo el roscado, entonces ocurrió que es mayor el avance por roscado que lo que la barra se estiró. ¿Entienden eso? Entonces, quiere decir lo siguiente. Pongan atención acá. Voy a hacer un dibujito acá detallando eso. Vamos a suponer que esto es así. Ahí. Vamos a pensar en qué ocurre a la barra aquí. ¿Sí? Esa es la barra FG. Aquí está una representada como una línea, pero ahora vamos a hacer un dibujo un poco más realista. Vamos a suponer que ahí tenemos un corte de la barra y por aquí vienen los hilos de la rosca. ¿Sí? Los hilos de la rosca. Vamos a suponer que esos son los hilos de la rosca. ¿Sí? Pongan atención. Entonces yo les hablaba de un detalle aquí al principio. Aquí decía paso de rosca 0.6 milímetros. ¿Qué significa eso? Entonces ahí es donde vamos a aclarar eso. Significa que cada vez que nosotros le damos una vuelta a la tuerca, ella avanza 0.6 milímetros. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a trazar unas líneas. Entonces, la distancia, eso se llama la distancia entre hilos. ¿Sí? Aquí sería. Por esto acá.
Ahí. Y entonces, la distancia entre hilo, cada vez que damos una vuelta, la tuerca avanza la distancia entre hilos, o sea, o el paso, ¿sí? Entonces, a esto es lo que se llama paso P, que vale, ¿cuánto fue que dijimos? ¿Cuál es el paso? Voy a volver acá. El paso de la rosca, 0.6 milímetros, ¿sí? 0.6 milímetros, aquí. Entonces, aquí colocamos paso es igual a 0.6 milímetros. Es decir, cada vez que nosotros damos una vuelta, la rosca avanza 0.6 milímetros. Entonces, vamos a colocarlo de la siguiente manera. Necesito que aquí me participen. Entonces, el avance por roscado, ¿sí? El avance por roscado, ¿a qué será igual? ¿A qué será igual, muchachos? ¿Quién me dice? Si cada vez que doy una vuelta, el avance, la tuerca avanza 0.6 milímetros, entonces, ¿cómo hago para saber cuánto avanzo cada vez que doy n vueltas? Por una vuelta 0,6 por n, ¿no? 0,6n. Entonces, en otras palabras, diríamos que el avance por roscado es igual a NP. ¿Sí? El avance por roscado es NP, donde P es el paso y N es el número de vueltas. ¿Sí? Coloquemos aquí. Entonces, necesito que esto lo entiendan muy bien. ¿Sí? Entonces, aquí sería N es igual a número de vueltas, ¿sí? Número de vueltas de la tuerca. ¿Sí? Entonces, espero que esto les haya quedado muy claro, ¿sí? Este detalle es importantísimo sobre lo que está ocurriendo a nivel de roscado, ¿sí? Entonces, quiere decir que el avance por roscado es, supongamos, si yo antes estaba en esta posición, si la tuerca antes estaba en esta posición, entonces cada vez que damos n vueltas, la tuerca va a avanzar, ¿sí? Una distancia acá. Acá me copia esto. Listo. Entonces, este sería el avance. Vamos a exagerarlo. Mi recomendación es que exageren esas distancias para que les queden más claras, ¿sí? Entonces, el delta del roscado, ¿sí? Sería este. Vamos a colocarlo aquí, delta L. Delta L. ¿Está claro? Entonces, ahora sí, aclaramos aquí lo que pasó, ¿sí? Esto me lo deben entender súper bien. Donde no entiendan esto, se meten en una enredada terrible, ¿sí? Entonces, no les dé pena preguntar. Quiere decir que el avance por roscado fue más grande que lo que la barra se estiró. Y por eso el punto F, o sea, aquí estoy superponiendo los efectos. Uno, o sea, yo considero por aparte el efecto de elongación de la barra FG. O sea, yo digo, la barra FG se estiró a esta distancia. La que está aquí, esta pequeña distancia. Voy a llevarla aquí. De aquí. Aquí. Y aquí en la otra. Aquí. O sea, la barra estaba en este punto F y terminó acá por su, digamos, por la elongación que experimentó, ¿no? Porque se tensionó. Ahí, terminó arriba. Pero luego ahora le superponemos el segundo efecto, que fue que cada vez que nosotros roscábamos, la barra avanzó aquí. N veces un delta de R. Por lo tanto, el punto F finalmente termina aquí abajo, ¿sí? Y quiere decir que la posición F' es esta, ¿sí? La posición final va a ser por debajo, ¿sí? Aquí. Y este sería F'. ¿Entendieron? Necesito que me pregunten si no entendieron. Con gusto yo les aclaro. O sea, no les dé pena preguntar. Esa es función de ustedes, preguntar hasta más no poder. A ver, muchachos, ¿está claro?
Entonces, el punto F quedó más abajo porque fue el avance por roscado que lo que la barra FG se estiró. Y eso fue lo que ocurrió. O sea, la barra sí se tensionó. Y el punto quedó abajo porque obviamente avanzamos más por roscado que por lo que se estiró la barra. Y esa es la razón de lo que ocurrió realmente. ¿Está entendido? Muchachos. Entonces, esta es una relación geométrica y estamos superponiendo efectos, desplazamiento de la barra con avance por roscado. ¿Sí? Bueno. Si alguien está perdido, o sea, yo estoy más preocupado que ustedes. Si alguien está perdido, no le dé pena preguntar y con gusto le aclaro. ¿Sí? Bueno, listo. Pongan atención a este detalle. Ahora nosotros tenemos que relacionar esto, este desplazamiento. Mire que el punto F estaba aquí y realmente terminó acá en F', en esta posición, ¿sí? Entonces lo que va a ocurrir es que F realmente no terminó aquí en esta posición, sino que lo que ocurrió fue lo siguiente. Pongan bien atención acá. Entonces yo digo acá, vean, el punto F que estaba acá terminó aquí, entonces eso lo traslado aquí, a esta posición. Ahí. Y voy a exagerar las distancias. ¿Sí? Voy a decir que terminó acá y alargo. Entonces quiere decir que la barra primero se estiró, avanzamos esto por roscado y luego rotó hasta acá, a la posición donde realmente quedó. ¿Sí? Entonces quedé aquí. Quiere decir que la posición F' realmente es esta. Porque debe haber conciencia. Aquí, ojo, no estoy dibujando escala, ¿no? El dibujo de abajo lo estoy haciendo más grande, ¿sí? Realmente no lo estoy haciendo a escala. ¿Es para qué? Para que se puedan ver mejor las medidas. O sea, si soy más realista, este punto se debe mover. Vamos a moverlo aquí. Este punto se debe mover aquí, más abajo. ¿Sí? Y aquí, alargar hasta aquí. ¿Sí me entienden? Entonces, mire lo que pasó. El punto F que estaba aquí, primero se elongó hasta acá, luego avanzó aquí la tuerca por roscado y finalmente rotó. Y como nosotros tenemos ya un acuerdo que las rotaciones son a 90 grados, ¿sí? O sea, acá. Esta rotación es a 90 grados, el radio de giro como G es el centro de giro, entonces esto se comporta como radio de giro. Entonces quiere decir que el punto F que estaba acá, finalmente terminó acá. ¿Está claro eso? Muchachos, ¿está claro? Por favor, pregunten. Si alguien está perdido, pregunte. Y con gusto le aclaro. ¿Sí? Listo. Ahora, nosotros tenemos que mirar, mire lo que pasó. La distancia de F a F' es delta F. Entonces esa la tenemos que trasladar para allá. ¿Sí? Delta F se viene para acá. Aquí, mire. Este es delta F. La posición donde estaba... espere, no. Yo estoy mal, ¿no es cierto? Porque... Espere, a ver. ¿Cómo fue la cosa? Aquí algo está mal. Necesito que me ayuden a corregir porque aquí está mal. A ver, ya arreglamos esto. A ver, algo estoy haciendo mal acá. F estaba acá y terminó acá, así. Entonces hagamos esto. Entonces estaba aquí y terminó acá. Ahí creo que ahí estaba yo equivocado. Desplazamos, entonces aquí está. Es delta F. Desplazamos. Y termina acá. ¿Sí? Revisen a ver si está bien. Revisen. Bueno, muchachos, entonces ahora tenemos que hallar este ángulo que está acá, ¿sí? Entonces vamos a hallarlo. Miren que aquí está A, aquí estaba F, entonces necesitamos hallar este ángulo.
Ese ángulo hay que hallarlo. ¿Cuánto valdrá ese ángulo? Ese ángulo llamémoslo alfa, ¿sí? Vamos a llamarlo alfa. ¿Cómo hacemos para hallar alfa? Aquí aplicamos trigonometría, ¿cierto? Entonces quedaría tangente de alfa, ¿a qué es igual? A cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto opuesto. Muchachos. 1,9. 1,9 sobre cateto adyacente, que es 1,9, ¿cierto? Entonces, aquí quedaría, esto es alfa, ese es 1, ¿cierto? Eso es 1. Y el único ángulo cuyo tangente vale 1, ¿cuál es? Es muy fácil, ¿no? ¿Cuánto vale alfa? 45 grados. ¿Sí? Es el único ángulo cuya tangente, ¿sí?, es de 45 grados. ¿Listo? Entonces ya hemos encontrado el ángulo alfa. Observen algo aquí importante. Entonces, si yo trazo aquí una línea vertical, ¿sí?, una línea vertical, este ángulo que está acá, que forma el delta con la vertical, es el mismo ángulo que forma el delta con la inclinada. ¿Sí o no? Revisen a ver. O sea, estoy diciendo lo siguiente. Vamos acá. Ahí. Entonces, este ángulo es el mismo ángulo alfa, que está acá. Acá. Observen ahí. Es el mismo ángulo alfa. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque esta línea vertical y esta línea inclinada, como esta línea va a 90 grados con este radio de giro, por lo tanto, este ángulo es este mismo ángulo. ¿Sí lo entienden? Muchachos. Si alguien no entiende, por favor, pregunte. ¿Está claro o no? ¿No hay necesidad de aclararle más? Bueno, listo. Entonces avanza. No te pena preguntar. Listo, ya está. Una vez que ya sé eso, entonces yo sé que esta línea se va a un ángulo alfa, y ese ángulo alfa es de 45 grados. Entonces ya llegué a la conclusión de que aquí hay un ángulo de 45 grados aquí. ¿Sí? Aquí. Acá. Y coloco aquí. Vamos aquí, 45 grados. Ese 45 grados, ojo con esto, ese 45 grados no es este teta, ¿no? El teta es el ángulo que rotó la barra, ¿sí? Durante el giro. Pero alfa es el ángulo que forma la línea de proyección perpendicular con la vertical, lo cual es totalmente diferente al teta, ¿no? No lo vayan a confundir. Listo, seguimos acá. Entonces, aquí encontramos una relación, ¿sí? Una relación de desplazamientos, ¿sí? ¿Qué podríamos decir del delta con respecto a los desplazamientos? ¿Qué podemos concluir? Aquí yo cometí un error. Esto es delta R, ¿no es cierto? Este es lo que la barra se estiró, esto es lo que avanzó por roscado y finalmente el punto terminó acá. Sí, eso está bien. Listo, el punto F estaba acá y finalmente terminó aquí en este punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué relación trigonométrica ven ahí? Aquí hay una relación de digamos, el coseno de 45 grados. ¿Qué podríamos decir sobre el coseno? Tenemos que encontrar la relación entre el desplazamiento vertical y el delta real, ¿sí? Tenemos que encontrar, repito, tenemos que encontrar la relación entre el desplazamiento vertical y el delta real. El coseno de 45 es, ¿a qué es igual? El coseno del ángulo. Al cateto adyacente sobre, ¿a qué es igual, muchachos? Sería delta R menos SFG sobre delta F. Sí, señor. Ya un momentico, cambio esto y ya le pongo atención. Listo, ahora sí. ¿Cómo era que decías?
delta R menos sigma, creo que es eso, F de FG, sobre delta F. Delta R menos, ¿qué? Menos la, ajá, es, ¿Es así? Revisen. sí, señor, A ver, sobre el delta delta F. R, el delta R es todo esto, ¿sí? Pero como hay que quitarle porque necesito saber es este cateto adyacente al ángulo, entonces el delta R menos delta FG, ¿cierto? Entonces aquí va un menos. Aquí va un menos. Entonces, coseno 45 es perdón, cateto adyacente, que es la diferencia de los delta menos el delta R menos delta FG sobre Delta F. sobre delta R. Muy bien, muchas gracias. Eso es. Y ese va aquí. ¿Sí? Entonces ya encontramos una relación trigonométrica entre lo que la barra, ¿sí?, se desplazó, la elongación, lo que avanzó la tuerca y lo que realmente rotó. ¿Sí? Entonces ya tenemos una relación trigonométrica ahí, ¿sí?, geométrica como tal. ¿Sí? La trigonometría pues es la medida de la geometría. Listo, ya por ese lado. Ahora tenemos que analizar la misma situación con cada una de las barras CD y FE, ¿sí? Es exactamente la misma situación. Entonces vamos con la barra CD está en posición vertical, ¿sí? Entonces vamos a hacer exactamente el mismo análisis. ¿Sí? Entonces, aquí, bueno, esto quedaría así. Vamos, estas cositas las podemos ir colocando finalmente en el documento, ¿sí? Pero bueno, por ahora vamos a resolverlo toda la geometría y luego vamos pasando eso. Vamos con la geometría de las, esta sería geometría del problema. Empezamos por acá, ¿sí? Luego analizamos aquí lo que pasaba con el paso de la rosca, ¿sí? Ahora vamos a analizar lo que ocurre con estas dos barras, DC y CE. Vamos a analizar la barra DC. Entonces aquí decimos línea, viene aquí. El punto, observen algo, el punto C es un punto de apoyo, ¿sí? Es un apoyo acá, entonces es un soporte. Entonces decimos que este punto se queda quieto. Ah. Listo. Y vamos a colocarle nombres ahí. Acá y la otra aquí. Como llaman los puntos, sería el punto de arriba es el punto D y el de abajo el punto C. Entonces aquí tenemos punto D y punto C. Esa es la barra, ¿sí? Esa es la barra. Entonces, aquí también vamos a tener que mirar qué ocurrió, ¿sí?, con respecto a los desplazamientos. Entonces, miren lo que estaba. El punto C, miren, observen acá. El punto C es el extremo de esta barra, ¿sí? Y ya lo analizamos. El punto C que estaba acá terminó aquí. Aquí también tenemos que hacer exactamente lo mismo. Tenemos que encontrar este ángulo, ¿sí? Antes que nada, tenemos que encontrar este ángulo. Perdón. Listo. A ese ángulo lo voy a llamar beta. ¿Sí? Te voy a decir, este es el ángulo beta. ¿Cómo encontramos beta? También podemos aplicar la misma fórmula, ¿cierto? Entonces apliquemos esta fórmula. Entonces sería aquí. Tangente de beta y encontramos beta. ¿Sí? Beta igual. Tangente de beta, ¿qué es igual, muchachos? Rápidamente. Opuesto sobre adyacente, ¿sí? Tienen que repasar todo lo que es geometría. La estática y la resistencia material son continuación una de la otra. Y en estática ustedes tienen que estar muy bien en geometría, trigonometría, vectores, ¿sí? Incluso simulación, computación, todo eso lo vamos a ver. La gente de estos muchachos, rápidamente. Sería Sería 1,9. 1,9 sobre 1,9, el adyacente, 2,7. más 0,8. Vamos a dejarlo indicado. ¿Sí? Sí, eso da 2,7, pero dejémoslo así para que vean de dónde sale, ¿no? Ahora, ahí en beta, por favor. Calculen beta. Entonces sería Aproximadamente inverso. 35. Ya un segundito le pongo atención. Entonces sería inverso tangente de 1,9 sobre
1,9 más 0,8. ¿Cuánto le dio? Ahora sí. Ahora sí lo escucho. 35.13 grados. 13,41. Muy bien, sí. 13,41 grados. Eso está bien. Listo. Entonces ya tenemos ese ángulo. ¿Sí? Entonces, observen, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. Dibujamos una línea aquí, vertical. ¿Sí? Una línea vertical. Y ese ángulo beta que está acá es el mismo que está acá. ¿Sí? Entonces aquí lo dibujamos. Listo. Y ese ángulo que está acá es el mismo ángulo beta. Aquí. Pongamos aquí en su sitio. Listo. ¿Quedó claro eso? ¿Quedó claro eso, muchachos? Entonces beta vale 35, 13, 41 grados. ¿Sí? Y ese, entonces aquí observen lo siguiente. El punto, a ver, ¿dónde es que está aquí? El punto D es un punto de apoyo, es un punto fijo, ¿sí? Que fue lo que dijimos. Entonces, el punto D, este punto es un punto fijo que está acá. Entonces, vamos a... Listo, es un punto fijo. Luego el punto que se va a mover es el punto C. ¿Sí? El punto C. Y observen lo que pasa. El punto C que estaba aquí, terminó aquí, a un ángulo beta de la vertical. Entonces el punto C que estaba en esta posición termina por acá. ¿Sí? Termina por acá. ¿Sí? Y forma, ahora sí. Vamos aquí. Entonces, aplicamos la superposición de efectos. Observen lo que pasa acá. Va a pasar algo como esto. Observen algo, como el punto D es centro de giro, entonces se asume que la barra se desplazó. Entonces ya le digo aquí, o sea, pasémoslo por acá. Esto es lo que se elongó la barra CD, ¿sí? Este es el delta de la barra CD, delta de la barra CD. Entonces el punto C estaba aquí, pasó a esta posición, se elongó, porque las elongaciones son en la dirección de la barra, y luego rotó hacia la posición C'. ¿Sí? Aquí está, este sería C, y finalmente el punto C terminó por aquí, ¿sí? En esta posición, que es la posición C', ¿sí? C'. Muchachos, necesito que esto lo estudien súper bien. Y nosotros sabemos que la posición C' con la vertical, ¿qué ángulo forma? Aquí está, mírenlo. C' con la vertical forma un ángulo beta que vale 35, 13, 41 grados. ¿Sí? Vamos a copiar esto para acá. Aquí está. ¿Sí? Este es aquí beta. Y ahí encontramos la otra relación trigonométrica, ¿sí? Observen algo, ahí se forma un triángulo, ¿cierto? Donde esta distancia vertical es lo que se elongó la barra CD, que es delta CD, y esta distancia de aquí a aquí es el delta del punto C, ¿sí? Entonces está por aquí. Aquí está, el delta del punto C pasó aquí a aquí. Entonces, esa es delta de C. Y lo llamamos acá, ¿sí? Entonces, ahí encontramos la otra relación trigonométrica. ¿Cuál es? Aquí sería que aquí. Tenemos que relacionar de este ángulo el cateto adyacente con la hipotenusa, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la relación ahí? Ahí es coseno de beta. Coseno, correcto. Coseno de beta es igual a... Aquí. De la... Ya, un segundo, por favor, ya le pongo atención. Esto acá. Listo, ahora sí le pongo atención. Entonces, coseno de beta es igual a... Al de la deformación de C. Correcto, delta CD. Sí, ya un segundo. Sí, sobre el delta de C. Es correcto. Entonces ahí ya sale la otra relación trigonométrica. ¿Sí? Y aquí es beta. ¿Sí es beta? Sí.
Aquí beta. Sí, señor, es beta. Gracias. Listo, mire, ahí está. Entonces, otra relación, o sea, esto se va, este problema es extremadamente largo y vamos a tener que utilizar la computadora, porque ya es un problema tipo previo, ¿sí? Vamos a tener que utilizar la computadora para resolverlo si quieren llegar a feliz término, ¿sí? Y este ejercicio que estamos haciendo no es comparado en nada con lo que realmente van a tener que hacer, ¿sí? Es extremadamente corto para lo que van a tener que ver. Entonces, lo que les estoy queriendo decir es que van a tener que estudiar muchísimo si quieren realmente pasar esta materia. No es que yo los quiera matar, no, es que es así, ¿sí? No es que el profe los odie, los deteste, no. Bueno. Listo, muchachos. Entonces ya encontramos la otra relación trigonométrica del desplazamiento de la barra CD. El mismo proceso lo vamos a hacer con la otra barra que falta. ¿Cuál nos falta? ¿La barra qué? La barra CE. Entonces vamos a hacer el mismo proceso, ¿sí? Entonces vamos a dibujarla. Dibujamos aquí la barra, vamos a dibujarla. Qué pena, profe, una pregunta. A ver. Qué pena, una pregunta. Con gusto, con gusto. Usted las menciona como barra, pero esos son los cables, ¿cierto? Ah, sí, es que ya uno se acostumbra a hablar barra, cable, casi lo mismo, pero sí, tienes toda la razón. Este es el cable, ¿sí? El cable CD. Y el otro que voy a analizar es el cable CE. Cada vez que vean que algo estoy haciendo mal, no les dé pena, ¿sí? Díganmelo. Eso está bien. Listo. Vamos ahora con la otra, con el otro cable. Entonces aquí decimos línea. El cable aquí están los puntos, este es el punto C y el otro es el punto, ¿cómo se llama? Punto E, listo. Este es el punto E. Aquí está E. La barra forma ¿cuántos grados con la vertical? Perdón, con la horizontal forma un ángulo de 38 grados, ¿sí? Entonces dibujamos acá, vamos a trazar y una línea auxiliar. Y decimos que aquí están los 38 grados. Entonces, este video es importante que lo estudien, pero re bien, ¿sí? Deben estudiarlo muy bien. Listo. Entonces aquí está C. Acuérdense que el punto que es fijo es el punto E, ¿no? Entonces el punto que está arriba. Entonces aquí decimos que es un soporte y ese punto permanece fijo, ¿sí? Ahora miremos lo que ocurre acá. El punto C, nosotros ya dijimos, mire, el punto C que estaba acá termina acá. Entonces vamos a sacarle una copia de esto. Aquí. Este ángulo vale 35, 13, 41 grados, ¿cierto? Este ángulo. Este es beta. Así, ahí está. Ahí está. Entonces, listo. Y aquí el beta. Listo, pues. Ahí está beta. Entonces, ahora lo que podemos hacer es lo siguiente. Por ejemplo, vamos a extender esta línea hasta acá. Entonces, aquí podemos llegar a una conclusión. Si este ángulo vale 38 grados, entonces necesito que me dejen bien claro acá esto. Voy a modificar esto un poco. Lo voy a girar acá. Lo voy a girar a este punto. Y lo voy a poner un poco más tendido, ¿sí? Porque así como está, da lugar a que se confunda. Digamos, ahí está más cerca de los 38. Listo. Quiere decir que el punto E realmente estaría por aquí, ¿sí? Por ahí. Ahí. Listo. Entonces aquí hay 38 y este forma 35 con la vertical. ¿Está entendido eso? Ahora, voy a alargar
esta línea. Aquí. Listo. Borramos acá. Entonces observen, como es un punto fijo, entonces la barra C es el radio de giro. ¿Sí? Ya un segundo. C es un radio de giro. Entonces trazo una perpendicular al radio de giro, como siempre se dice. ¿Sí? Entonces aquí digo, de aquí a la perpendicular radio de giro y traslado la línea, ¿sí? Perpendicular hasta este punto. Y aquí digo recortar. Listo. Entonces miren lo que pasa. Por este lado, aquí vamos a dibujar esto aquí. Ahí. Por este lado tenemos los mismos 38 grados, por ser geométricamente se llaman opuestos por el vértice, ¿no? Aquí hay un ángulo con la vertical de 35.1341, entonces nos queda un ángulo intermedio. ¿Cuánto vale ese ángulo intermedio? ¿Cómo se calcula? Muchachos, este ángulo que queda aquí. 90 menos 20 menos 38. Es correcto, entonces sería, pues yo voy a sumar 38 más 35.1341 y ahora 90 menos eso. ¿Cuánto les dio? 16.8659. Es perfecto. Entonces aquí vamos a colocar ese ángulo. Entonces aquí sería 16.86 grados. 16.86 grados sería lo que queda aquí, justo aquí. Perdón. Aquí. Ese ángulo. Y el delta C es la distancia que está aquí afuera. Delta C es la distancia que está afuera. No, mentiras, delta C es esta, ¿cierto? Delta C es, aclaremos esto, aquí, C', esta esquina, delta C es la distancia de C a C', ¿sí? Y pregunta, entonces la distancia de aquí a aquí, ¿qué sería? Esta distancia que hay de C hasta esta esquina, ¿cuál sería? Delta C. Es lo que se elongó la barra CE, ¿sí? Entonces aquí le colocamos. Perdón. Correcto. Entonces aquí sería delta CE. Delta CE. Y ahí sale la siguiente relación trigonométrica. Saquémosla. ¿Cuál es la siguiente relación trigonométrica? Coseno de... Aquí vamos a arreglar esto. Voy a correrlo bastante. ¿Coseno de quién? De 1686, ¿no es cierto? Aquí sería coseno de 16,86 es igual al cateto adyacente, que es delta C, sobre delta C. Y esa sería la siguiente relación trigonométrica. ¿Está claro, muchachos? Entonces, esa es la siguiente relación trigonométrica del problema, ¿sí? Ahí ya termina prácticamente el análisis de la geometría, ¿sí? Miremos cómo va el problema, ¿sí? Entonces analizamos, la geometría empezó por el analizar los desplazamientos, las rotaciones de la barra en torno al punto A, y luego esas desplazamientos de las rotaciones se empezaron a comparar barra por barra, ¿sí? Aquí se aplicó superposición de efectos por elongación de la barra, por avance por roscado, más rotación, ¿sí? Y aquí es donde entra en juego el paso de la rosca. Luego se miró elongación de la barra más rotación y comparado con el delta del punto C. Y aquí elongación de la barra más rotación y comparado con el delta del punto C, ¿sí? Eso sería. Bueno, muchachos, yo creo que es importantísimo que este video lo estudien a conciencia, ¿sí? Este ejercicio lo dejamos iniciado acá, apenas estamos iniciándolo. Ahora hay que ir y simularlo en la computadora, analizar los resultados y luego mirar todas las propiedades de resistencia de materiales. O sea, este ejercicio reúne todo lo que hemos visto teóricamente hasta acá
con todos los detalles. ¿sí? Entonces, este ejercicio es súper clave para que ustedes lo estudien. Vayan instalando el programa, el MATLAB, porque lo van a necesitar. Porque sin MATLAB creo que sale alrededor de 11 ecuaciones con 11 incógnitas. Entonces, no me imagino resolviendo esto a mano. ¿sí? Sería muy difícil. Entonces, vayan estudiando el programa, por lo menos vayan instalándolo. Y bueno, por hoy dejemos ahí. Listo, muchachos. Es que tengan un Profe. buen día. Pues dígame. Oh, qué pena. Profe, antes de que se vaya, profe, ¿usted me puede atender un momentico? Como hoy es mi día de Ah, sí. ¿Quién es el que me teoría, está pero no me hablando? demoro. ¿Quién me habla? José. Listo, José José Antonio. Antonio Cocho. Entonces hagamos Sí, una señor. cosa. Yo le, ¿cómo hacemos? Usted tiene mi WhatsApp, ¿sí? Sí, Para señor. enviarle el vínculo, ¿sí? Sí, sí. Entonces yo le envío el Bueno, vínculo sí, y señor. abrimos un chat aparte. ¿Listo? Una conferencia aparte. Listo, José Antonio. Bueno. Entonces ya nos vemos. Listo, Para el profe. resto, muchachos, entonces que Profe, tengan un feliz día. Que estudien. Chao, pues. profe, buenos días. Sí, dime. ¿Listo? Bueno, chao, Profesor, chao. usted sube este video a YouTube. Sí, sí, ahora justo más tarde lo voy a enviar. Listo. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? No. Bueno, feliz día, muchachos. No les olviden estudiar, por favor. Chao, chao.